Queremos agradecer al licenciado Jorge Romero Herrera, jefe delegacional en Benito Juárez, Leticia Ruiz Cabañas, directora de este Centro Cultural Juan Rulfo, por las facilidades que nos han brindado para la presentación del primer informe de actividades legislativas de la diputada Elena Tapia Fonyem. Agradecemos la presencia de Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Del licenciado Raúl Flores García, presidente del PRD en el Distrito Federal. Del diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador general del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Del licenciado Carlos Navarrete, exsecretario del Trabajo del Distrito Federal. Del licenciado Bernardo Carranza Romero, director de Prospectiva y Coordinación Metropolitana, en representación del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. También queremos agradecer la presencia de los diputados federales Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD, del diputado Francisco Rodríguez Montero, la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel, el diputado Fernando Cuellar Reyes, la diputada Teresa Mojica Morga, el diputado Luis Espinosa Cházaro, la diputada Verónica Juárez Piña, Jacqueline Loal, presidenta del COPRED del Distrito Federal, también Alejandra Tello, integrante del Partido de la Revolución Democrática, del secretariado, y por obvio de tiempo no podemos presentar a representantes de organizaciones de la sociedad civil, Vamos Juntas, que tienen una presencia muy amplia. Y agradecemos a todos y todas las asistentes. El programa de hoy es muy breve. En primer lugar tendrá la palabra la diputada Elena Tapia, a continuación el presidente del partido Jesús Zambrano Grijalva, después el presidente en el Distrito Federal Raúl Flores García, más adelante el diputado Silvano Aureoles Conejo y para terminar el licenciado Carlos Navarrete. Por favor, diputada Elena Tapia. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco que estén aquí a todas y a todos. En primer lugar, a todos los integrantes del Presidium, al presidente del partido, Jesús Zambrano, a mi coordinador en la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario y además presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, al presidente del PRD en el Distrito Federal, Raúl Flores, al licenciado Carranza, quien viene en representación del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y a mi amigo Carlos Navarrete y exsecretario del Trabajo. Bueno, es para mí un honor contar, les reitero, con su asistencia a este centro cultural que lleva el nombre de uno de los escritores más brillantes, no solo de México, sino del mundo, Juan Rulfo, cuya imaginación se alimentó de los vicios y las virtudes, del sufrimiento y las alegrías, de lo que calla y lo que clama, de lo que deplora y a lo que aspira el pueblo de México. Este es también un espacio histórico, antigua sede de la Municipalidad de Mixcoac, suprimida junto con los derechos políticos de las y los habitantes en esta capital
para elegir a nuestras autoridades y darnos nuestras propias leyes. Nuestras acciones a detalle las pueden encontrar en el informe publicado que les dieron a la entrada. Y los invito a conocer este informe y a transmitirme sus opiniones. Quiero aprovechar esta presentación para explicar cuáles son los ejes que guían mi trabajo como diputada federal. Este ha sido un año legislativo de mucha actividad, sin duda ustedes se habrán dado cuenta, desde el primer día de sesiones. Un año en que los acuerdos parlamentarios en ocasiones han significado un tránsito fluido de nuestras prioridades y también se han descartado observaciones puntuales sobre las reformas que se han aprobado. A menudo, gran parte de las acciones particulares se pierden en la opinión pública, donde se reducen a un enfrentamiento entre posiciones irreconciliables. La realidad es distinta. Ser legisladora de izquierda implica para mí el desafío de actuar responsablemente. Esto significa elegir, según el caso, entre proponer o ejercer la crítica, entre negociar avances tangibles o deslindarme de la simulación, entre buscar el consenso o exigir con firmeza lo que sea necesario para construir el bienestar. No concibo adversarios políticos, porque nuestros únicos enemigos son el hambre, la desigualdad, la corrupción, la violencia y la indiferencia, entre otros. El oficio político requiere escuchar, pero también hacer todo el esfuerzo para convencer a quienes difieren de nuestro punto de vista y se encuentran en posiciones de poder. La referencia permanente para mis acciones se encuentra en la ideología y en los principios del Partido de la Revolución Democrática. Desde su fundación, el PRD ha mantenido las grandes líneas de un proyecto de nación basado en la justicia, en la igualdad, en el desarrollo y en la paz, en especial alzando la voz por la niñez, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas trabajadoras, las y los estudiantes y los movimientos sociales organizados. Y también es un gran referente para mí todo lo que he aprendido de las personas que me han acompañado en mi trayectoria como mujer, como activista de la sociedad civil, como docente, como política, como jefa delegacional en Iztacalco y, por supuesto, como diputada federal. Mis tareas como diputada son complejas, por lo que valoro el aprendizaje, el diálogo y la retroalimentación que obtengo todos los días de la ciudadanía que me confió el deber de representarla, así como de las diputadas y diputados, mis compañeros. La Cámara tiene múltiples responsabilidades y atribuciones, por lo que los asuntos que se plantean y discuten cada día exceden la capacidad individual de cada congresista. Por ello, es fundamental la coordinación entre las y los integrantes de nuestro grupo parlamentario, de tal forma suficiente y argumentos sólidos por parte de quienes se especializan en el trabajo dentro de las comisiones o cubren determinados temas. Una fuerza política de izquierda no puede aspirar a la unidad mediante la jerarquía y la imposición. La unidad solo es posible mediante la legitimidad de las decisiones y su efecto benéfico en la sociedad. Por ello, estoy sumamente orgullosa de que el presidente de mi partido, Jesús Zambrano, y el coordinador de mi bancada, Silvano Aureoles, han respetado siempre mis puntos de vista y confiado en mi trabajo. A ellos mi reconocimiento y mi compromiso. Entender las divergencias en nuestro grupo como una división o un conflicto permanente no es posible. Estoy convencida de que la diversidad de puntos de vista es una cualidad de nuestro partido. Nunca hemos eludido el debate y el libre intercambio de las ideas. Por el contrario,
Es responsabilidad de quienes ocupamos cargos en el legislativo, en los gobiernos y en el partido, promover y estimular siempre la deliberación política. Soy partidaria del diálogo, un diálogo horizontal donde las distinciones entre políticos y ciudadanos se eliminen, un diálogo transversal donde se examinen las consecuencias en todos los ámbitos del problema fundamental de México, que es la desigualdad. Invito a que valoremos objetivamente los resultados del Pacto por México y a que aclaremos el papel de cada quien respecto a los proyectos aprobados. Lejos de ser una panacea, una solución final a los grandes problemas nacionales o un sustituto para la Constitución, el Pacto por México es tan solo una base para la construcción de acuerdos. Las mayores transiciones políticas en el mundo se deben a los acuerdos en momentos de crisis, donde se pueden lograr avances a las aspiraciones de distintas fuerzas políticas antes de que se desencadene un enfrentamiento destructivo, porque finalmente quien más sufre los efectos de la descomposición política no son los dirigentes, sino la sociedad. La dificultad para la formación de mayorías en el Congreso es un problema histórico y estructural en nuestro país. Se ha señalado con razón la parálisis legislativa por un lado y el uso del llamado mayoriteo o la llamada aplanadora por el otro. En vez de alcanzar consensos, por muchos años se ha incurrido en negociaciones en la sombra, en imposiciones censurables, en golpes de autoridad. Por ello, nadie podría desear que continúe el divorcio entre la política y la sociedad. Más allá de un catálogo vinculante y definitivo, el Pacto por México es un acuerdo temporal, lo que tenga que durar, sujeto al escrutinio público. Es un instrumento que incluye muchas de nuestras prioridades y también contiene algunos temas que hemos analizado y aceptado como válidos, aunque provengan de otros partidos. Considerar al pacto como una guía incuestionable para la legislación y las políticas públicas sería exagerado, pues estoy convencida de que solamente con el impulso a una auténtica reforma del Estado que establezca equilibrio y contrapesos entre los distintos poderes de la Unión, que desconcentre la toma de decisiones a favor de los gobiernos locales, que favorezca una participación ciudadana que exprese adecuadamente la pluralidad política, que permita distribuir equitativamente los recursos de la nación. Solamente con una revolución democrática podremos aspirar a contar con mayorías estables, a coaliciones en el gobierno y a un auténtico pacto social para todas y para todos. Bajo el Pacto por México se han logrado reformas muy relevantes para el país, en telecomunicaciones, en materia hacendaria y en educación. Las observaciones planteadas por el PRD en estos temas y otros fueron esenciales para corregir algunas insuficiencias de los proyectos originales. Por ejemplo, para establecer condiciones competitivas en televisión de paga, para evitar impuestos, alimentos y medicinas y para proteger la estabilidad en el empleo de las y los docentes. En la reforma constitucional sobre transparencia, trabajamos para recuperar el sentido positivo de la minuta que se votó en el Senado. En estos temas logramos lo más posible en la coyuntura actual, pero no consideramos que la discusión se haya agotado. Logramos una reforma para controlar la deuda de municipios y entidades federativas. Expedimos una ley de amparo que contiene mejoras sustanciales a este instrumento que hasta ahora solo había sido accesible a quienes podían pagar los altos servicios de los despachos dedicados a ello. Logramos que las agresiones contra periodistas puedan ser investigadas por la Procuraduría General de la República, pues constituyen delitos contra quienes hacen posible el derecho a la información, un área de interés fundamental para el Estado.
logramos que se aprobaran inmediatamente los ajustes necesarios para hacer efectiva la Ley General de Víctimas, que es apenas el comienzo para saldar una grave, una dolorosa deuda con decenas de miles de personas que han sufrido, ellas mismas o en sus familiares, de la violencia y de la indiferencia de las autoridades gubernamentales. En la reforma laboral avanzamos algunas medidas muy importantes, como la prohibición estricta para que las mujeres embarazadas sean despedidas de su empleo. Consideramos que se dejaron de lado muchos pendientes para lograr la estabilidad en el empleo y aumentar los derechos y prestaciones, lo que claramente no convalidamos con nuestros votos. Queremos dejar en claro que el Pacto por México no es un cheque en blanco. Habrá temas en que seremos una oposición firme ante las propuestas del Ejecutivo. De antemano, externamos nuestro rechazo a modificar la Constitución en materia energética. La modernización del sector es posible sin compartir la renta petrolera ni enajenar el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos. Esos son, a grandes rasgos, los avances de la legislatura que he tenido el honor de integrar. Ahora, en particular, y de manera breve, quiero añadir un poco acerca de mi labor en las comisiones y en el Pleno, que se ha enfocado en la defensa y la protección de los derechos de todo tipo. Como parte del equipo de legisladoras y legisladores del PRD, me he dedicado a dar un seguimiento muy cercano a los temas de las comisiones a mi cargo. Entiendo mi participación en estos espacios como un gran reto, pero también como una gran oportunidad para cumplir con la agenda histórica de la izquierda y para refrendar la confianza que me han depositado mi partido y mis electores. En la Comisión Especial contra los Feminicidios hemos alertado sobre la gravedad de este fenómeno, en particular ante los gobiernos de las entidades federativas donde se ha incrementado o donde no se ha establecido una adecuada tipificación penal. Considero que la violencia de género debe prevenirse en cualquiera de sus formas. En las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia hemos trabajado para mejorar la legislación contra la discriminación, la tortura y otras prácticas que cancelan la posibilidad de una existencia digna y tranquila. En particular, he llamado la atención sobre las agresiones de defensoras y periodistas, quienes, a pesar de su lucha por los derechos y por una sociedad informada, desempeñan su trabajo en circunstancias sumamente peligrosas. Me he ocupado de varios asuntos en el debate nacional. Llamé a convertir el monumento Estela de Luz en un monumento a las víctimas de la violencia. Tema, por cierto, polémico, pero yo hice eco del planteamiento de una parte del movimiento social que pugna por sus muertos, por sus desaparecidos, por sus víctimas. Promoví un pronunciamiento de la Cámara por la libertad de Alberto Patistán. Presenté, en conjunto con legisladores de los 3 partidos de izquierda, una iniciativa para sustituir la flagrante violación a los derechos humanos, que es el arraigo por medidas cautelares. He llamado la atención sobre los graves pendientes de nuestro país con respecto a los estándares y las recomendaciones de órganos internacionales, como son los casos de desaparición forzada, el sostenimiento del fuero militar y casos paradigmáticos de feminicidios, ataques contra activistas y violaciones al Estado laico. Hemos presionado para que se rechacen iniciativas regresivas, como las que pretendían penalizar la protesta social o cancelar la reforma constitucional en derechos humanos. Presenté una propuesta para reformar integralmente la Ley Federal del Trabajo a favor de las trabajadoras del hogar, que hoy sufren como pocas personas de la ausencia total de derechos laborales
y oportunidades de desarrollo. También hemos gestionado presupuestos para la equidad de género y promovido proyectos productivos y de capacitación para las mujeres. Resaltamos varios casos de personas detenidas arbitrariamente y que han sufrido de la falta de un debido proceso, buscando la interlocución con otros poderes públicos. Asimismo, hemos realizado al menos 5 foros temáticos donde nos han acompañado un gran número de activistas, integrantes de la academia y personas interesadas cuyas aportaciones han sido y seguirán siendo la base de nuestras propuestas. Este breve resumen, que a mí me parece breve, a lo mejor a ustedes ya se les hizo un poco largo, pero es apretar en unas cuantas páginas todo un año de trabajo. Este breve resumen, por supuesto, es el resultado del primer año de trabajo, en el cual hemos tenido retos, pero sabemos que restan aún muchos pendientes por atender. Con el compromiso de escuchar a todas y a todos para trabajar activamente en el bienestar de las personas, creo que es posible recuperar el valor de la política y demostrar con hechos que la representación popular es una alta responsabilidad que implica obligaciones, pero que solo se puede cumplir con la retroalimentación de todas y de todos. Entre otras, asumo en esta antigua sede municipal la responsabilidad de coadyuvar en la construcción de una reforma política completa que devuelva a nuestra Ciudad de México la oportunidad de tomar sus propias decisiones, de diseñar sus instituciones y sus leyes, de seguirse distinguiendo como una ciudad abierta, de tolerancia, educación, cultura, paz, igualdad y desarrollo. Por último, quiero agradecer a mi familia, a mis hermanos que están hasta allá atrás, a mis hijos que están por acá. Quiero agradecer también a mi equipo de trabajo que durante días han tenido que combinar el trabajo que implican las largas sesiones de 20 horas que a veces ustedes se enterarán por ahí que nos echamos, con mi obsesión porque el informe todo el mundo estuviera invitado y el discurso estuviera perfecto y el lugar estuviera en orden, etc. De verdad, a mi equipo de trabajo, muchísimas gracias por tolerar diariamente las presiones. Desde luego, imposible ahorita nombrarlos a todos, pero voy viendo a Emma Rubio, que le agradezco infinitamente que esté aquí, a Lucila, que está por allá atrás, Lucila Parga, y esperaremos poderlas nombrar y nombrar a todos, a la diputada Yasmín, bienvenida. Bueno, y a todas y a todos mis compañeras y compañeros legisladores que se nombraron al principio, a las y los integrantes de mi partido, a los representantes de la sociedad civil, a las funcionarias y funcionarios que están hoy presentes aquí también, por estar presentes, pero sobre todo por la confianza de estar cerca de mi labor cotidiana y por haber asistido hoy a este acto de rendición de cuentas en una tarde lluviosa y en una tarde pues, en donde ya empieza el frío. De esta forma, pongo a su disposición en ese informe que les entregamos, pongo a su disposición todas mis acciones en este mensaje por escrito y en los registros parlamentarios, pero sobre todo me interesa que lo lean, que lo vean, que lo evalúen y que me comenten de alguna manera sobre estas labores que he realizado. Y que se vean, que se trate de evaluar el impacto de esas labores sobre la realidad social en el día a día, calle por calle y persona por persona. Y quiero decirles que después de este sencillo ejercicio de difusión acerca de mi trabajo legislativo, está en todas y todos ustedes la última palabra. Espero que su juicio me favorezca para que vayamos juntas por el mismo camino. Muchísimas gracias.
gracias a la diputada Tapia, se han incorporado las diputadas federales Claudia Elena Águila Torre y la diputada Yasmín Copete. Muchas gracias por su presencia. A continuación, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Me siento en verdad muy complacido por estar el día de hoy aquí acompañando a nuestra amiga y compañera diputada federal Elena Tapia Onyem en la rendición de este primer informe de labores legislativas y desde luego estar con nuestros amigos del Presidium, con diputadas, diputados federales y todas y todos ustedes, representantes de distintos sectores de la sociedad que se han dado cita el día de hoy. De entrada diría que, por supuesto, este esquema al que nos acogemos de la rendición de cuentas es algo que hasta hace poco empezó a darse en nuestro país y lo inauguramos justamente por la presencia de la pluralidad política en nuestro país. Antes decían que ser diputado era algo así como simplemente ir a levantar la mano, a levantadedos, les decían, y no había que rendirle cuentas a nadie. Hoy estamos obligados a hacerlo, a rendir las cuentas, a explicarle a la sociedad por qué tomamos una decisión determinada, por qué votamos a favor o por qué votamos en contra, y qué fue lo que hicimos, qué fue lo que promovimos cuando tenemos esa responsabilidad. Y hoy, en segundo lugar, diría yo que lo que aquí nos presenta la diputada Tapia es justamente la expresión de un compromiso con la sociedad mexicana, de un compromiso con las y los representados de nuestro país y desde luego de una mujer incansable, luchadora por la defensa de los derechos humanos en general, de las libertades para todas y todos y de la lucha por la igualdad sustantiva y efectiva de las mujeres frente a los hombres. Este México que hoy vivimos no podría explicarse y no podría entenderse sin la presencia de mujeres como Elena, como Margarita Elena, y desde luego con muchas de las que aquí están presentes y que nosotros convencidamente hemos acompañado en el esfuerzo por lograr justamente esta igualdad sustantiva y efectiva, esta equidad de género. Pero va mucho más allá de ello, como lo explica ella en su propio informe. En una legislatura, además, como lo dijimos desde el año pasado, luego de las elecciones del 2012, iba a tener un carácter histórico, porque estábamos viendo que entrábamos a un quiebre en la vida del país, una legislatura que iba a tener en sus manos la toma de decisiones que iban a impactar la vida de nuestro país por mucho tiempo. Reformas profundas que se fueron dejando de lado, que fueron siendo postergadas y que hoy están siendo asumidas con mucha determinación en las cámaras del Congreso de la Unión y una parte, desde luego fundamental, asumidas como cámaras de origen en la Cámara de Diputados. El recuento que hoy nos hace en un apretado resumen nuestra diputada federal habla justamente de este tipo de asuntos que han ido siendo tomados con muchísima responsabilidad en
en las manos de las y los diputados, por nuestro cuerpo legislativo federal. Y desde luego que todavía faltan batallas muy grandes en todos los terrenos. Ella hizo ahorita una rápida enumeración de temas como el energético, otros que están siendo abordados hoy por el legislativo en su proceso legal y constitucional, como es la reforma hacendaria, y luego tendrán a partir del día 1 de octubre que dictaminar todo lo presupuestal para que las reformas que hoy se están haciendo, que están incidiendo o que buscan incidir de una manera determinante en la vida del país en materia fiscal hacendaria, se traduzcan en beneficios para la gente, en beneficios para la sociedad. Si las cosas estuvieran funcionando como dicen los que hoy critican decisiones que se han ido asumiendo en los últimos días en la Cámara de Diputados para gravar más a quienes más ganan, para evitar la evasión fiscal, para que se acaben los privilegios fiscales, los regímenes especiales, para que revisemos todo lo que tiene que ver con lo que afecta verdaderamente a las clases medias de nuestro país, la desaparición del IETU o de los depósitos, del impuesto a los depósitos en efectivos, o como venía propuesto lo de los impuestos a las colegiaturas en escuelas privadas, o a las rentas en casa habitación, o a las hipotecas, o que revisemos el régimen de subsidios y de manejo de impuestos en el campo mexicano. Si todo eso no hubiera estado funcionando adecuadamente, entonces diríamos, ¿por qué el país está hoy tan desigual? ¿Por qué tenemos a más de la mitad de la población en pobreza? ¿Y por qué hoy están ciertamente criticando las decisiones de las y los diputados, los grandes empresarios de nuestro país? Si las cosas estuvieran bien, no habría que modificar nada. Lo cierto es que no están funcionando bien, y por eso se han estado teniendo que tomar decisiones, algunas polémicas, otras que tendrán que ser revisadas en su responsabilidad por los senadores, las senadoras de la República en los próximos días, temas que luego tendrán que ser compartidos por ambas colegisladoras, que han llevado a que hoy estén en el centro del debate muchas de estas cuestiones. Pero yo les diría, las diputadas y los diputados en su mayoría, sabiendo que hubo una diversidad de opiniones en el grupo parlamentario del PRD en algunos temas que se han votado, pero no nos dejemos engañar por el discurso de que es una reforma regresiva o de que es una reforma lesiva para las grandes masas o para las clases medias. No, es una reforma que está, yo diría, pisando los callos más sensibles de los que siempre o tradicionalmente se han visto favorecidos por un esquema neoliberal de desarrollo que no ha llevado precisamente a aquel crecimiento económico, a que se generen los empleos que se requerimos, y sobre todo no ha llevado a que se les estén brindando las oportunidades a las nuevas generaciones, a los jóvenes de hoy. Nosotros, cuando iniciamos la lucha hace algunas décadas, nos lanzamos a la actividad en busca de libertades políticas. Hoy las tenemos. Hoy la lucha de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de los jóvenes, es por la subsistencia, por tener oportunidades de un desarrollo integral. Y en eso es en lo que estamos empeñados desde la izquierda, y en eso, con todo lo que significa el trabajo de la defensa y ampliación de los derechos humanos, de la defensa y ampliación de la lucha por la equidad de género, por la lucha y ampliación de las libertades políticas en general, en las que está empeñada Elena junto con diputadas y diputados aquí presentes, pero sobre todo con la sociedad que representan también muchas de las organizaciones que varios de los aquí presentes también representan. Vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad. Yo por eso te felicito, amiga diputada Elena, y desde luego me siento muy complacido
de que podamos estar aquí presentes, y tenlo por seguro que vamos a seguir sumando fuerzas en todo lo que se requiere por el bien de nuestro país y por el bien de las mujeres y los hombres de nuestra patria. Felicidades, muchas gracias. Nos acompaña también Sacmucuy Vargas Ramírez, secretaria nacional de Asuntos Juveniles del PRD. Muchas gracias. A continuación dará su mensaje Raúl Flores García, quien es presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, igualmente saludos a mis compañeros del Presidium. Muchas felicidades, de verdad, diputada Elena Tapia. Bueno, pues decir a Elena Tapia pues es decir también una historia de lucha y de congruencia en la Ciudad de México, porque pues como ya lo dijo ella, no solo tiene esta parte legislativa y de acercamiento con la sociedad civil, sino también tiene esta otra parte tan importante, y pues vaya que lo sé, también de ex jefa delegacional, también, y gobernar en esta ciudad pues siempre es un reto muy importante y un reto que deja muchas lecciones. Con esto quiero decir pues que es un cuadro político del partido pues con el cual nos sentimos pues muy orgullosos, y bueno pues también revisando su actividad, pues esta parte en la que también nos identificamos mucho con la lucha por los derechos para todas y todos, que también tiene que ver mucho con la forma en la que los habitantes de la ciudad nos hemos tomado la decisión de avanzar. Esta ciudad efectivamente es una ciudad pues que goza de libertades, es una ciudad donde hemos construido un espacio donde la gente puede ser y hacer aquello que mejor le parece, dentro de un marco efectivamente legal, pero también de libertades plenas. Entonces, pues del trabajo que se hace a diario y lo que vemos, que es como el avance en los temas de género, en los temas que tienen que ver con, como ya lo dijo ella, estar ahí donde la necesidad está, donde la injusticia se está tratando de arraigar, pues es muy importante que nuestros legisladores, nuestras legisladoras sean sensibles a los temas. Y a mí me da mucho gusto ver aquí a luchadores también de derechos humanos, a mis compañeros diputadas, diputados. Está la presidenta de la Comisión para Prevenir la Discriminación, Jackie, que yo le acepto porque no hay muchas Jackies para clonarlas, y ahorita podríamos resolver un problema que tenemos atorados aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pues decirles también pues que es un momento muy importante para la ciudad, porque gracias a la forma de trabajar y a la receptividad que hoy tienen las diputadas y los diputados, también vengo pues con una misión un poco de encargar el tema que hay que sacar adelante, que son esta posibilidad que se abre para el Distrito Federal ahora de tener más recursos. Se ha tenido, lo primero es que se tuvo una victoria conceptual en el sentido del fondo de capitalidad. Creo que eso es algo muy importante, haber tenido esta sinergia también entre los legisladores. Está nuestro coordinador Silvano Aureoles, pues que han podido entender y apoyar este concepto. Fernando Cuellar también, ya no lo veo por aquí, pero el compañero Fernando Cuellar, pues que también han sido de la gente que ha estado empujando, y sabemos que Elena y los demás compañeros legisladores van a estar empujando también este tema de la participación plena del DF como un estado de la República, porque estamos a cargo de algo muy valioso para la República entera, como es el Distrito Federal, y en ese sentido sabemos que vamos a tener todo el apoyo. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues necesita este apoyo en este momento para salir adelante, porque la ciudad además pues ha sido muy responsable en su ejercicio. Y bueno, pues por eso empecé diciendo que es muy bueno que cuadros políticos formados también en esta visión
que hemos construido de la ciudad estén ahora como legisladores y que presenten estos resultados. Igualmente, como lo dijo el presidente Zambrano, también me congratulo de esta rendición de cuentas que siendo legisladores, siendo dirigentes, siendo gobernantes, pues es algo que debe ser un sello de la izquierda y aquello que debe hacer la diferencia, sin duda, respecto de otras opciones políticas, la izquierda lo debe tener. Por eso, muchas felicidades a mi compañera Elena Tapia y pues enhorabuena, y pues vamos a estar aquí trabajando de la mano en el PRD del Distrito Federal. Gracias. Gracias al presidente del partido en el DF, Raúl Flores, por su mensaje. A continuación invitamos al diputado Silvano Aureoles a que nos comparta unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes, amigas, amigos. Agradezco mucho la invitación de mi querida compañera y amiga Elena Tapia a acompañarla en este primer informe de labores legislativas, compartir esta tarde el presidium con nuestro querido compañero y amigo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano, del compañero Raúl, presidente del partido en el Distrito Federal, de mi amigo querido, el compañero senador Carlos Navarrete, y del licenciado Eduardo Carranza, del gobierno de la ciudad. Saludar a mis compañeras, compañeros, diputadas, diputados aquí presentes, y por supuesto, pues a quienes acompañan, a Elena, a escuchar este informe que nos ha dicho, entrega el paquete por escrito y nos da un mensaje con la esencia de lo que está informando Elena hoy a sus electores, a quien ella se debe como diputada federal. Creo que nos han tocado vivir tiempos complejos, yo no diría difíciles, sino complejos en la vida política nacional, acontecimientos que no habían podido concretarse, que no los habíamos visto. Reconozco que hay quienes no están de acuerdo con el pacto, con la firma de este acuerdo nacional, en donde participa el PRD, su dirigencia nacional, pero también debo decir, estimadas amigas y amigos, que sin este instrumento, que no se había concretado, no se había logrado, yo creo que en los últimos 25 años no se había podido lograr un acuerdo de esta naturaleza, difícilmente transitaran temas tan complejos como la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la reforma en materia educativa, polémica por cierto, y el avance que se tiene en la reforma hacendaria. Vale la pena destacar que en el caso de las dos reformas, y cito dos ejemplos, el domingo platiqué con un maestro, participaba yo en el evento de inicio de la ruta de Morelos, enviado por Hidalgo a comandar los ejércitos del sur. Se me acercó un maestro y me dijo: diputado, qué duro golpe nos han dado con la reforma educativa. Y la pregunta obligada es: ¿en qué parte del texto de la reforma educativa está el duro golpe? Bueno, es que no lo he leído completo, pero está mal la reforma educativa. Vengo saliendo de una entrevista radiofónica, se me acercó un joven y me dijo: qué mal han hecho los diputados del PRD, porque yo he votado por el PRD, pero qué mal hicieron votando la reforma hacendaria porque nos afecta. Dije, a ver, específicamente, ¿dónde te afecta? Bueno, es que yo soy asalariado. Dije, mira, la reforma hacendaria es progresiva y van a pagar más los que más ganan. Es tiempo de que eso pase en el país. ¿A ti te afecta en eso? Porque solo los que ganan a partir
de 500,000 pesos al año, empezará un aumento marginal progresivo en el pago del impuesto sobre la renta. Dijo, bueno, es que yo gano más de 500,000 pesos al año. Bueno, entonces ya la cosa cambia, porque si ya ganas más de 500,000 pesos al año, la cosa es diferente, y qué bueno. Nada más que te toca también regresarle algo al país y a los que no tienen absolutamente nada. ¿Por qué les digo esto? Porque ha sido muy polémico el tema de la votación de mis compañeras y compañeros, la mayoría de las diputadas y diputados del PRD en la reforma hacendaria, por razones muy elementales. Aunque la reforma no está completa, no dimos cheque en blanco, no echamos campanas al aire, pero hay un avance sustancial. No podríamos nosotros oponernos a la pensión para los adultos mayores en el país. No podríamos nosotros votar en contra del seguro contra el desempleo. No podíamos votar en contra de que se eliminara la consolidación fiscal. No podríamos estar en contra de que se graven las ganancias de las empresas mineras. No podríamos estar en contra de un esquema, de un régimen fiscal para el campo, donde aquellos que ganan hasta 1 millón de pesos no pagarán absolutamente nada porque quedan exentos. No podríamos estar en contra de que se elimine el dieto. No podríamos votar en contra de que se quitaran los impuestos a las colegiaturas, a las rentas, a las hipotecas. Y así podría seguir señalando una larga lista de asuntos por qué no podíamos votar en contra. Y en ese terreno, Elena ha tenido que jugar un papel fundamental, porque fue y es de las compañeras que se la jugaron en ese terreno. Porque tristemente, un sector de la sociedad y también un sector de la izquierda y del PRD han asumido, compraron el discurso del PAN y compraron el discurso de los sindicatos patronales, que se oponen, sí, de los empresarios, pero los grandes, no los chiquitos, no los medianos, no, los grandes, que en 30 años se han escondido en esquemas fiscales que no han pagado lo que les corresponde. Por eso este país tiene una brecha enorme entre los que tienen todo y los que no tienen ni para comer al día. 27 millones de mexicanos que no tienen ni para comer al día siguiente. Eso sí, han reaccionado de manera virulenta quienes quieren mantener los regímenes de privilegios, pero es tiempo de que las cosas empiecen a cambiar. Y no podíamos votar en contra de que el Distrito Federal entrara en un programa que ha sido una añeja demanda del gobierno de la ciudad, de que la ciudad capital fuera incluida en el FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que gracias a eso, este año, el Distrito Federal tendrá cerca de 9,000 millones de pesos adicionales. 9,000 millones de pesos adicionales. No cuento aquí el fondo de capitalidad, que ese es otro rubro, que lo estamos defendiendo. No podíamos nosotros votar en contra de ello. Alguien me reclama en la calle, es que ¿por qué le subieron botas? Seguramente sí, a alguien le lastima. Y lo respeto, es entendible, pero nos deben de preocupar los 60 millones de mexicanos en pobreza y en pobreza extrema. Repito, esos 27 no son cifras mías, es cifras del Coneval y del INEGI, que no tienen para 1 kilo de frijol al día siguiente, ni para las tortillas. Por eso creo que lo que hicieron la mayoría de las diputadas y diputados del PRD en este tránsito complejo fue correcto. Así lo dijo también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el sábado pasado. Fue correcta, y el PAN no tiene autoridad moral para estar cuestionando el voto del PRD. ¿Qué queremos los que pensamos que el PRD es la fuerza de izquierda representativa que tiene el gran reto de gobernar el país? Yo lo que quiero, y comparto con mis compañeros, es que nos preparemos responsablemente para gobernar el país a partir del 2018, y entonces que este país empiece a tomar
un nuevo rumbo. En ese contexto, la compañera Elena, reitero, ha jugado un papel muy destacado en las comisiones, en los grupos de trabajo. La he acompañado a foros, encuentros, seminarios, como lo han hecho mis compañeras y compañeros aquí presentes en los temas que cada quien le toca defender. Pero Elena, en el tema de la defensa de los derechos humanos, de las libertades, de los grupos más vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, ahí ha estado Elena haciendo equipo con sus compañeras y compañeros y construyendo acuerdos con otras fracciones parlamentarias para que los temas que nosotros queremos que cristalicen se conviertan en realidad. Por eso me alegra mucho, Elena, acompañarte esta tarde, escuchar tu primer informe de labores. Te felicito, me siento muy orgulloso de tener el honroso papel de encauzar como coordinador del grupo parlamentario de nuestro partido en la Cámara los esfuerzos de todos, porque si algo no hay en el PRD son jefes, y más cuando se tienen que coordinar pares. A veces los papeles se invierten y acaba siendo más uno el que cumple tareas de resolver a diario cuestiones de nuestras compañeras y compañeros, pero es un verdadero honor y tener compañeras como la compañera Elena Tapia, que reconozco su esfuerzo, su trayectoria y compromiso, que hoy está dándole cuenta aquí a las ciudadanas y a los ciudadanos del trabajo realizado en este arduo año de trabajo legislativo. Muchas felicidades, muchas gracias y enhorabuena para mi compañero. Gracias al coordinador Silvano Aureoles. A continuación tiene la palabra el licenciado Carlos Navarrete, pero antes queremos dar la bienvenida al diputado vicario Portillo Martínez, que acaba de llegar. Estimadas amigas, amigos, muy buenas tardes a todos, mis compañeros del presidium. La verdad es que yo vine a felicitar a Elena Tapia por este primer informe legislativo. Pero veo que hay otros 10 diputados presentes y diputadas federales. Y entonces aprovecho para felicitarlos a todos. ¿Por qué los quiero felicitar? Porque han hecho bien, porque han tomado decisiones valientes, porque no se han equivocado, porque han actuado como auténticos representantes populares de la enorme mayoría de mexicanos en los últimos meses, porque han actuado con coraje y con valentía, porque frente a los aguaceros de las críticas de quienes han extraviado sus convicciones y años de lucha, ustedes han sacado lo mejor que tiene a la izquierda y han votado a favor de reformas que son indispensables para México en este momento. Y hay que decírselos para que ustedes estén seguros, seguras de que hicieron bien, de que actuaron bien, correctamente. Y lo explico brevemente. En el mundo, en los países democráticos de América, de Europa, de Asia, de África, donde hay democracias funcionando, en materia de ingresos hay dos posiciones, solo dos posiciones. La izquierda por un lado y la derecha por el otro. Se da en España, se da en Gran Bretaña, se da en Estados Unidos, se da en Brasil, se da en Francia, se da en Italia, se da en todas partes. La derecha en el mundo, en materia fiscal, no le gusta el incremento de impuestos a los más ricos. Defienden a los de mayores ingresos. Argumentan mil cosas: que la economía se cae, que la inversión se asusta, que en momentos de crisis no es momento de andar cobrando impuestos, que lo que hay que generar es un mercado interno más intenso. El presidente Reagan y su grupo que gobernó Estados Unidos durante 8 años saben de esas cosas, la señora Thatcher también.
en Gran Bretaña. La política de derecha en materia fiscal es no impuestos. Y cuando un gobierno como el del presidente Obama quiere tomar impuestos de los que más ganan para financiar el sistema médico social, la derecha norteamericana entra en el alarido acusando al presidente Obama de ser un socialista emboscado en Estados Unidos. En todo el mundo, la izquierda ubica las diferencias de ingreso y ubica a quienes más ganan. Y quienes más ganan, que es el sector más privilegiado de la sociedad, ahí aplica los impuestos progresivos. De ahí saca los recursos. Ahí capta el dinero que necesita para redistribuirlo hacia la gente que menos gana y que menos tiene. Esa es la política de izquierda. Y en un país como el nuestro, de grandes diferencias, donde durante muchas décadas se ha concentrado el ingreso en los sectores más altos en detrimento de la enorme mayoría de la población, eso es más evidente. ¿Quiénes van a pagar más a partir de esa reforma que ustedes han aprobado en la Cámara de Diputados? Si tomáramos los 110 millones de mexicanos e hiciéramos un corte de 10 en 10, los economistas le llaman deciles, de 10 en 10, hay que decirlo con claridad, quienes van a pagar es el sector de la población, el 10% de la población que más ingresos tiene. No va a pagar el decil 1 de los más pobres, ni el 5, ni el 7, es más bien 9, que luchan duramente para trabajar y sacar a sus familias diariamente. En el decil 10, en el 10% de la población más rica, es donde la reforma va a impactar. ¿Y están molestos? Claro que están molestos, porque vivían o viven todavía en este año en el paraíso fiscal. Maniobras con la consolidación fiscal, con los regímenes especiales, para ocultar ganancias y no pagar impuestos. Bachoco, una empresa nacional que paga impuestos como si fuera una pequeña granja de campesinos pobres, y muchas empresas más que se cubren con el sistema fiscal mexicano deficiente para no pagar impuestos. Hoy hay una reforma que estoy seguro enorgullece a los hombres y mujeres que desde hace décadas desde la izquierda hemos venido luchando por eso. Compañeras diputadas, diputados, estimados asistentes, hay que saber ganar. Hay que saber ganar cuando se gana. No solamente lamerse las heridas cuando se pierde. Durante muchos años dijimos, reforma fiscal progresiva, que paguen más los empresarios que más ganan en este país, que no se oculten con maniobras fiscales para evadir al fisco y cubrir sus grandes ganancias, que no compren empresas quebradas para luego trasladar las ganancias a las empresas quebradas y decir no tengo ganancias porque las invertí de este lado, como una maniobra simplemente de evasión. Ganamos con la reforma fiscal. Eso fue parte de la campaña de nuestros candidatos presidenciales desde el 88 hasta el 2012, que no se nos olvide. Hay que ver los videos y los audios solamente. ¿Qué queríamos? Una política fiscal progresiva, que no afectara a los de menos ingresos, sino a los de más ingresos. Ya lo logramos. Ya lo logramos. No terminemos ahora con la política reganiana, con la política thatcherista. No salgamos ahora a la izquierda diciendo, pero ¿cómo pobrecitos empresarios, cómo los van a cobrar impuestos? ¿Que no ven el país como está? Eso es falso, totalmente. Ese es un extravío de quienes, con tal de oponerse, porque solo en la oposición encuentran razón para vivir y ser, argumentan razones de esta naturaleza. Por lo tanto, yo vengo a felicitar a Elena por un año de actividades legislativas muy intensas. Me consta que al igual que las diputadas y diputados aquí presentes, tienen jornadas larguísimas de trabajo, discusiones, comisiones, plenos, muchas actividades, sé de la vida parlamentaria. Y ustedes han tenido un primer año muy intenso. Dicen que en la historia hay momentos que condensan siglos.
esta primera legislatura, este primer año de la legislatura, ha condensado sexenios. Lo que se ha hecho en este primer año de legislatura, pronto deberá notarse lo que de positivo tiene para el país, sin duda alguna. Y como lo dijo el presidente del PRD del Distrito Federal, como capitalino estoy muy contento de la exitosa negociación política con el jefe de gobierno, con el coordinador parlamentario, con ustedes como diputados, que no le regaló nada al DF. No hay que avergonzarse de eso, que apenas le reconoció algo de lo que tiene que reconocérsele a la capital de la República. La capital merece ser tratada como la capital de todos los mexicanos. Por eso el costo de capitalidad lo requerimos aquí, para que haya más medicinas en los hospitales, para que haya más atención médica para las mujeres, para que haya mejor transporte, para que haya más agua para los habitantes, para atender, seguir atendiendo a millones de mexicanos que vienen del Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, a atenderse y a vivir y a trabajar aquí en la capital, porque es su ciudad también, no solamente los que vivimos aquí en la capital. Y para eso requieren recursos presupuestales. Y ya se logró, ustedes lo votaron. Lo único que me queda por hacer es hacer un llamado fraternal de compañero de partido a mis compañeros senadores y senadoras de la República. Ojalá actúen con la brillantez de los diputados, que entiendan que respaldar esa reforma es respaldar al 90% de la población y afectar al 10%. Que respaldar esta reforma es darle al gobierno más recursos y ya vendrán tiempos de exigencia de parte nuestra. Ya vendrá cuando tengamos que apretar la mano para que se cumplan los programas, se ejerza el presupuesto, se haga lo que los diputados han aprobado. Y ya vendrán también tiempos en el DF en el que podemos gastar el presupuesto socialmente con mejores condiciones por lo que los diputados han aprobado. Confío en que el Senado apruebe también esta reforma y que pronto lo podamos difundir, más bien de inmediato lo podamos difundir en el país. Hay mucho que informar a la población. La desinformación a veces priva en sectores que, como dijo Silvano, hablan de oídas porque no conocen lo que se aprobó. Repiten discursos viejos porque parecen atractivos. Descalifican sin saber de qué se trata el tema. A los descalificadores, allá ellos en su conciencia, si lo siguen haciendo. Pero nosotros, a felicitar a los diputados, a levantar nuestras banderas, a saber ganar nuestras batallas y a saber difundirlas también. Felicidades a todos los diputados y diputadas. Y Elena, un segundo año mucho mejor para ti y el grupo parlamentario. Gracias. Muchas gracias a los integrantes del Presidium por acompañarnos y sobre todo muchas gracias a ustedes también por estar presentes. Les tenemos finalmente 3 invitaciones. La primera, a que tomen un ejemplar del informe impreso de la diputada Tapia si no lo han hecho ya, a que tomen una revista Punto sobre la I, que también es completamente gratuita y que está disponible para ustedes. En segundo lugar, a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, correo electrónico, teléfono. Y en tercer lugar, a que pasen a disfrutar del brindis y los bocadillos sobre este pasillo a mano derecha. Ahí estarán disponibles para ustedes. Muchas gracias a todas y todos.